Audioescuelasabática.com. Lección número 6, para el 6 de noviembre de 2021. Porque, ¿qué nación grande hay? Sábado 30 de octubre, para memorizar. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio capítulo 4, verso 8. Los primeros 3 capítulos de Deuteronomio fueron básicamente una lección de historia, al recordarle al pueblo lo que había pasado hasta ese momento. Para cuando llegamos al capítulo 4, la lección de historia cambia más a un modo sermón, con una finalidad: mostrar el poder y la gracia de Dios obrando entre el pueblo, y que, aunque cometieron errores, el Señor todavía iba a honrar su pacto con ellos. El capítulo 4 comienza con la palabra hebrea, una conjunción y un adverbio, weatá, que puede traducirse como «y ahora» o «ahora pues». Acababan de repasar su historia reciente, un recordatorio de lo que Dios había hecho al guiarlos hasta este punto. Entonces, ahora pues, deben hacer lo que Dios les dice que hagan en respuesta. Ver también en Deuteronomio capítulo 10, verso 12. El primer verbo hebreo que aparece después de ahora pues es shema, el mismo verbo que se usa al principio de la oración Shema y significa escucha, oye u obedece, un verbo que se repite a lo largo de Deuteronomio. En otras palabras, es como si el capítulo comenzara diciendo: ahora pues, Israel, debido a lo que hice por ti, debes obedecer lo siguiente. Audioescuelasabática.com. Domingo 31 de octubre. No añadiréis ni disminuiréis. Escucha Deuteronomio capítulo 4 versículos 1 y 2. ¿Cuál fue la advertencia específica que el Señor les dio con respecto a sus estatutos y decretos, y por qué les advierte de inmediato acerca de esto? Escucha además Deuteronomio capítulo 12, verso 32. Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. El Señor les dice que obedezcan los estatutos y decretos y que no les añadan ni les quiten nada. ¿Por qué mencionar esto? Después de todo, ¿por qué alguien querría cambiar la ley de Dios? Sabemos la respuesta, por supuesto. Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo, para cambiar la ley de Dios. Ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios sería defectuosa y necesitaría una revisión. Una gran parte de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 133 y 134. Cuando pensamos en la historia del antiguo Israel, vemos que de diversas maneras se metieron en problemas, porque no solo ignoraban ciertos preceptos de la ley
que a efectos prácticos era como quitarle palabras a la ley, sino además le añadían, en el sentido de introducir prácticas que no estaban especificadas en la ley y que, de hecho, llevaron finalmente a transgredirla. Escucha Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9, aunque en otro contexto. ¿Qué ejemplo vemos aquí de este principio del que Moisés les advirtió a los hijos de Israel? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquel que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando los hebreos finalmente llegaron a la tierra prometida, con frecuencia ignoraron las advertencias directas sobre la idolatría. Como resultado, siguieron muchas prácticas paganas, a veces incluso como parte de su supuesta adoración a Jehová. En la época de Jesús, no obstante, se llegaron a elaborar todo tipo de tradiciones humanas que, como dijo el mismo Jesús, invalidaban el mandamiento de Dios. Ya sea agregando o quitando, cambiaron la ley y la nación sufrió las consecuencias. ¿De qué manera podemos tener cuidado de no añadirle ni quitarle nada a lo que Dios nos dice que hagamos? Audioescuelasabática.com. Lunes 1 de noviembre. Valpeor. En Deuteronomio capítulo 4 versículos 3 y 4, a los hijos de Israel se les imparte un poquito más de su lección de historia, que hará las veces de recordatorio del pasado y de cualquier verdad espiritual y práctica para que en lo posible aprendan de él. Escucha Números, capítulo 25 versos 1 al 15. ¿Qué sucedió y qué verdades espirituales y prácticas debería haber sacado el pueblo de este fiasco? Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Valpeor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Valpeor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los traspasó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000.
Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual ya no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: He aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Por más que nos sintamos incómodos con las historias de cómo Israel arrasó con algunas de las naciones paganas que lo rodeaban, este relato sin duda ayuda a explicar la lógica que está detrás del mandato. Israel debía dar testimonio del Dios verdadero, el único Dios ante las naciones paganas que lo rodeaban. Debía ser un ejemplo para mostrar cómo era la adoración del Dios verdadero. En cambio, al adherirse a los dioses paganos que lo rodeaban, a menudo caía en abierta rebelión contra el mismo Dios a quien debía representar ante el mundo. Aunque la palabra fornicar o prostituirse a menudo tiene un significado espiritual, ya que Israel iba tras los dioses y las prácticas paganas, ver Oseas capítulo 4 versos 12 al 14, en este caso el lenguaje y el resto de la historia sugiere que era un pecado sexual, al menos al principio. Aquí, nuevamente, Satanás se aprovechó de la naturaleza humana caída al utilizar a las mujeres paganas para seducir a los hombres, quienes obviamente se dejaron seducir. Sin duda, el acto de fornicación física degeneró también en fornicación espiritual. Las personas involucradas a la larga quedaron atrapadas en prácticas de adoración paganas en la que Israel se había juntado con Baal-peor, es decir, de alguna manera se apegaron a este dios falso e incluso le ofrecían sacrificios. A pesar de todo lo que se les había enseñado y dicho, estaban dispuestos a tirar todo por la borda en su pasión y lujuria. ¿Cómo pudo pasar esto? Fácil. Al endurecer la conciencia con el primer pecado, el físico, estaban listos para caer en el último, el espiritual, que debió haber sido el objetivo final de Satanás. Se habían degradado tanto que, según el pasaje, un hombre llevó a su mujer madianita directamente al campamento, justo delante de Moisés y del pueblo que lloraba fuera del tabernáculo. Nuestra mente y nuestro cuerpo están íntimamente relacionados. Lo que afecta a uno, afecta al otro. ¿Qué podemos aprender de esta historia sobre lo peligrosa que nos puede resultar la indulgencia desde una perspectiva espiritual? Audioescuelasabática.com. Martes 2 de noviembre. Seguid a Jehová vuestro Dios. Miles murieron en pecado con Baal-peor. Todo hombre que fue en pos de Baal-peor fue destruido. Sin embargo, muchos no siguieron en apostasía. ¿Quiénes eran? Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Deuteronomio capítulo 4, verso 4. ¿Cómo explica este versículo la diferencia entre los que cayeron en pecado y los que no? ¿Qué mensaje importante hay para nosotros aquí con respecto al pecado y la tentación y el poder de Dios en nuestra vida? Observa el contraste entre la palabra
todos en este versículo y el versículo anterior. Todos los que siguieron a Baal-peor fueron destruidos, pero todos los que siguieron al Señor estaban con vida. En aquel entonces no había término medio y tampoco lo hay ahora. Estamos a favor o en contra de Jesús. Mateo capítulo 12, verso 30. La palabra hebrea para seguisteis, davak, a menudo indica un fuerte compromiso de adhesión a algo externo a nosotros. La misma palabra raíz en hebreo se utiliza en Génesis capítulo 2, verso 24, cuando el hombre dejará a su familia y se unirá a su esposa. Ver además Ruth capítulo 1, verso 14. En este sentido, aparece 4 veces más en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, verso 20, capítulo 11, verso 22, capítulo 13, verso 4, capítulo 30, verso 20, y en cada caso la idea era la misma. El pueblo debía seguir, aferrarse a su Dios. Es decir, debían entregarse a Él y obtener poder y fuerza de Él. Vale la pena recordar que el pueblo mismo es el sujeto del verbo. Ellos deben seguirlo. Deben tomar la decisión de mantenerse fieles a Dios y luego, con su poder y su fuerza, evitar caer en pecado. Escucha Judas 24 y Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. ¿Qué se dice aquí en el Nuevo Testamento que también se encuentra en Deuteronomio capítulo 13, verso 4? Deuteronomio capítulo 13, verso 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Judas 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Dios es fiel. Dios puede evitar que caigamos, pero tenemos que tomar la decisión consciente de aferrarnos a Dios, como hicieron los fieles en Baal-peor. Si es así, podemos estar seguros de que, sea cual fuere la tentación, podremos permanecer fieles. Cosas tales como la oración, el estudio de la Biblia, la adoración y la confraternidad, ¿cómo nos ayudan a aferrarnos al Señor? Audioescuelasabática.com. Miércoles 3 de noviembre. Porque ¿qué nación grande hay? Lo que siguen los versículos que están después de Deuteronomio capítulo 4, verso 4, son algunos de los textos más profundos y hermosos de todas las Escrituras. El texto hebreo es magnífico. Se podría argumentar que, en esencia, el mensaje de Deuteronomio se encuentra aquí mismo, y todo lo demás es comentario. A medida que leas estos versículos, piensa en las diferentes formas en las que este principio también podría aplicarse a nosotros hoy. Escucha Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 9. ¿Por qué será que el Señor, a través de Moisés, dijo esto a Israel? Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría,
y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El Señor quiere que el pueblo se dé cuenta de que ha sido llamado y elegido por una razón especial. Son una gran nación, tal como Dios le había dicho a Abraham desde el primer llamado a salir de los caldeos. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis capítulo 12, verso 2. Ver además Génesis capítulo 18, verso 18. Pero el propósito de hacerlos grandes era que pudieran ser una bendición. Génesis capítulo 2, verso 2, para todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, verso 3, y aunque la máxima bendición sería que Jesús, el Mesías, vendría a través de su línea de sangre, hasta entonces ellos serían la luz del mundo. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías capítulo 49, verso 6. No es que la salvación se encontrara en ellos, sino que a través de ellos se revelaría el Dios verdadero, quien es el único que puede salvar. Israel adoraba y servía al Dios que creó el cosmos, el Señor del cielo y de la tierra. Los paganos adoraban rocas, piedras, madera y demonios. Deuteronomio capítulo 32, verso 17, Salmo 106, 37. ¡Qué gran diferencia! En estos versículos, Moisés señala dos cosas que hacían especial a Israel. En primer lugar, el Señor estaba cerca de ellos como lo estaba de una manera única a través del santuario. Y en segundo lugar, debido a los estatutos y juicios justos, como es toda esta ley. Escucha Deuteronomio capítulo 4 versos 32 al 35. ¿Qué más les dijo el Señor que debería haberles hecho comprender el llamamiento especial que recibieron? Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa, y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Indudablemente, Israel había recibido mucho ahora. ¿Cómo responderían? Audioescuelasabática.com. Jueves 4 de noviembre. Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Deuteronomio capítulo 4 versículos 1 al 9, como vimos, era una expresión poderosa,
no sólo del estatus especial de la nación, sino también de su llamado misionero. Entretejida en todos esos versículos está la idea de que deben obedecer, seguir, hacer lo que el Señor les ordenó hacer. Vuelve a escuchar Deuteronomio capítulo 4, verso 6. ¿Qué dice el Señor específicamente que es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de estas naciones? Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente grande, sabio y entendido, nación grande es esta. A primera vista, podría parecer que los estatutos y los decretos mismos eran los que contenían la sabiduría y la inteligencia. Pero eso no es lo que dice el texto. El Señor les había enseñado estatutos y juicios, sí, pero su sabiduría y su inteligencia provenían de guardarlos, de obedecerlos. La obediencia era su sabiduría y su inteligencia. Israel podría haber tenido el sistema de leyes, estatutos y decretos más maravilloso que el mundo haya visto. De hecho, así era, pero ¿de qué serviría todo si Israel no lo seguía? En cambio, su sabiduría, su inteligencia, provenía de la manifestación en tiempo real de las leyes de Dios en su vida. Debían vivir las verdades que el Señor les había dado y solo podían hacerlo si las obedecían. Toda la luz y toda la verdad no les harían ningún bien a ellos ni a los paganos que los rodeaban si Israel no vivía esa verdad. Así, vez tras vez, se los llama a obedecer porque lo que importaba era su obediencia a los estatutos y los juicios, no los estatutos y los juicios en sí, en función de ser un testimonio al mundo. Su obediencia a la ley de Dios los haría maravillas de prosperidad ante las naciones del mundo. El que podía darles sabiduría y habilidad en toda obra artesanal, continuaría siendo su maestro, y los ennoblecería y elevaría mediante la obediencia a sus leyes. Si eran obedientes, serían preservados de las enfermedades que afligían a otras naciones y bendecidos con vigor intelectual. La gloria de Dios, su majestad y su poder se revelarían en toda su prosperidad. Serían un reino de sacerdotes y príncipes. Dios los había provisto con toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 230 y 231. Escucha Mateo capítulo 5 versos 13 al 16. En estos versículos, ¿qué nos dice Jesús que refleja lo mismo que le había dicho al antiguo Israel? ¿Cómo debería aplicarse esto especialmente a nosotros, como adventistas del séptimo día? Mateo capítulo 5 versos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Audioescuelasabática.com. Viernes 5 de noviembre, para estudiar y meditar.
Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha sido destruir la ley de Dios. Para realizarlo, comenzó su rebelión contra el Creador y aunque fue expulsado del cielo, continuó la misma guerra en la tierra. Engañar a los hombres y así inducirlos a transgredir la ley de Dios, tal fue el objetivo que persiguió sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado será finalmente el mismo. El que peca en un punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpable de todos. Santiago capítulo 2 verso 10, Conflicto de los Siglos, página 639. En cuanto a Valpeor, Elena de White escribió: se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás, hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras disfrutaban del júbilo y los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir y postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios sobre los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Patriarcas y Profetas, página 484 y 485. Preguntas para dialogar. 1. Piensa en qué medida nosotros, los adventistas del séptimo día, estamos en el lugar donde estaba el antiguo Israel. Piensa en todo lo que hemos recibido en contraste con el mundo que nos rodea e incluso en contraste con otras iglesias. La pregunta para nosotros entonces es la siguiente: ¿cómo estamos respondiendo a lo que se nos ha dado? ¿Cuán bien estamos proyectando nuestra sabiduría e inteligencia ante el mundo? 2. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Una vez más, el sujeto del verbo seguisteis es el pueblo. El Señor no se aferrará a nosotros en el sentido de que no nos obligará a seguirlo. En cambio, al utilizar el don sagrado del libre albedrío, nosotros debemos elegir seguirlo a Él. Una vez que tomamos esa decisión, ¿cómo lo seguimos y nos mantenemos fieles a Él? 3. Medita en la pregunta que se encuentra al final del estudio del domingo. ¿Qué significa añadir o quitar de los mandamientos de Dios? Quitando obviedades, como el intento de cambiar el día de reposo. ¿Cómo podría suceder algo así tan sutilmente que ni siquiera nos demos cuenta de lo que está ocurriendo?